¿Le pasó alguna vez que se creyó más que otro? Seamos sinceros, Seamos sinceros, así como decía recién esta canción, hay un momento en nuestras vidas cuando estamos frente al Señor que no nos queda otra escapatoria y cuando ya estamos encerrados como entre la espada y la pared, como decimos, allí cuando no nos queda más para decir excusas o buscar algo, es cuando realmente somos sinceros delante del Señor. Y cuando somos sinceros delante del Señor es cuando realmente podemos ver el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando nos acercamos a Él con humildad, la única manera de acercarnos a Dios, con la humildad, con la sencillez de reconocer quién es Dios. Y al poder estar delante de su presencia, darnos cuenta de su misericordia, de su perdón, de su amor. Y darnos cuenta también del poder de su justicia. Gloria a Dios por la misericordia de Dios con cada uno de nosotros. Gloria a Dios por el amor que nos tiene, aún conociéndonos. Ese es el amor que no alcanzamos a comprender de Dios, que nos ama aún conociéndonos. Ese amor y esa misericordia de Dios que un día nos ha alcanzado no tiene otro propósito que alcance también a otros. Somos tremendamente privilegiados en el Señor, que Él nos ha alcanzado con su amor, que hemos podido comprender cuánto nos ama y la fe que ha puesto en cada uno de nosotros como para poder creerle al Señor y confiar plenamente en Él y poder reconocer que Él es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos, no por algo que nosotros hayamos hecho, sino por el precioso amor de Cristo Jesús, grabado, marcado en aquella cruz del Calvario, por amor a cada uno de nosotros. Pero el Señor nos ha amado, el Señor nos muestra su amor día a día y derrama su misericordia todos los días sobre cada uno de nosotros para que también lo podamos compartir, especialmente con aquellos que aún no le conocen. Yo le voy a invitar a que busquemos juntos en las Biblias, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17. Todos conocemos que es el capítulo donde está la oración de Jesús. No vamos a leer toda esta oración, solamente aquellos versículos que vamos a estar meditando en esta noche. Y en realidad vamos a meditar quizás en un solo versículo, pero no me quiero quedar aislado en ese versículo, por eso quiero leer algunos otros versículos. Juan capítulo 17, a partir del versículo 6. Y alguien dijo una vez que esta es la oración que no ha sido contestada. Jesús orando al Padre y como que todavía esa oración no ha tenido respuesta total. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo,
mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Tienen razón a veces cuando dicen, ¿no?, que es una oración del Señor Jesús y todavía necesita ser contestada. Que pueda haber una verdadera unidad en el cuerpo de Cristo, con la sencilla razón de que el mundo crea que tú me envías. Que el mundo pueda conocer al único y verdadero Dios por la unidad que existe en el cuerpo de Cristo Jesús. Podemos discutir muchas cosas. Muchas veces discutimos acerca del llamado de cada persona. Y creo que todos tenemos en claro de alguna manera que todos somos llamados, pero siempre discutimos en qué tengo que hacer o qué tengo que dejar de hacer. No me siento llamado para esto, para lo otro. Hay trabajo que hacer en la iglesia, hay trabajo que hacer en distintos ministerios, y a veces la duda de los hermanos es, y no sé si el Señor realmente me está llamando para esto. Yo lo único que quisiera pasar por alto es, no discutamos acerca de si usted ha sido llamado o no ha sido llamado. Si ha escuchado una voz de lo alto y tiene la seguridad o no quiero discutir sobre eso. Quiero solamente basarme en un versículo que está allí, que es el 18. Si usted lo tiene, márquelo. Porque en la oración Jesús dice lo siguiente: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Así que si usted escuchó o no escuchó el llamado, no se preocupe, usted ha sido enviado al mundo. Todos hemos sido enviados por el Señor. Ni siquiera por el pastor, ni siquiera por la iglesia. Jesús mismo dice: como tú me enviaste, yo los envío. Cada uno de nosotros somos enviados en este mundo que nos toca vivir, en este tiempo que nos toca vivir, para que la gloria de Dios sea conocida. Así como cantábamos recién, la gloria de Dios llena la tierra. Pero ¿no le pasa alguna vez que mira alrededor suyo y se pregunta de qué está llena la tierra en este tiempo? Pareciera ser que no es la gloria de Dios lo que gobierna alrededor nuestro. Por eso quería llamarle a esta noche, en esta meditación que vamos a tener, la generación misionera del siglo XXI. La generación misionera del siglo XXI.
Y quisiera de alguna manera que pensemos en este título y vayamos palabra por palabra, de atrás para adelante. Así que vamos a empezar a meditar y a hablar primero en el siglo XXI. Aunque nos parezca mentira, ya estamos en el siglo XXI y algunos todavía no se han dado por enterados. Vivimos en el siglo XXI. Yo nací en el siglo pasado. ¿Hay alguno que nació el siglo pasado? A ver, levante la mano. Algunos no quieren declarar su edad, pero son del siglo pasado. Suena feo, ¿no? Usted del siglo pasado. Cuando era más chiquitito, ¿no? En otra época de mi vida fui más chiquitito de lo que soy ahora, ¿no? Y esperaba, ¿no?, el 2000, como seguramente usted también, ¿no? El 2000 con mucha expectativa. A ver qué se viene en el 2000. Yo el cálculo que hacía, imagínate, tenía 5 años, cuando iba a estar en el 2000 iba a tener 28 años. ¡Guau! ¡Qué viejo! Para uno de 5, de 28 es un viejo. Yo me imagino que cada uno de nosotros hicimos ese cálculo, a ver cuántos años voy a tener en el 2000. Excepto la generación nueva que ya nació en este siglo, que no sabe lo que es vivir en el siglo pasado. Yo soñaba, ¿no?, con el 2000. Y muchas cosas se decían del 2000. Que se venía el fin del mundo, que las computadoras iban a explotar, ¿se acuerdan de todo eso? Que se iban a confundir con la fecha y todos ven a ver qué pasaba, y pasó el 2001, 2002, 2003, 2004, ¿ya estamos en el 2000 cuánto? 13. Por lo menos sabemos que vivimos en el 2013, ¿no? Van pasando los años. Pero parece que a veces todavía no nos damos cuenta que vivimos en el siglo 21. Fíjense cómo vivimos en el siglo 21, que ahora yo toco acá y cambia. Mira, no funciona ahora. A ver qué le pasó ahí, o que alguien le haga un clic, si alguno está cerca de la computadora. ¿Se está moviendo o no se está moviendo? A ver ahí, doña Mirta, por favor, si me... No sé si lo va a... Blanca está Mirta del miedo que tiene allá. Se vuelve a hacer un clic ahí por algún lado, a ver si me... ahí está, a ver si responde una vez más. Ahí respondió. Gracias, Mirta. Tenemos que darnos cuenta en el siglo que estamos viviendo, porque cuando conocemos las características propias del siglo XXI, esto nos va a ayudar a hacer la tarea misionera que tenemos que realizar más efectivamente. Si desconocemos las características del tiempo que estamos viviendo, le vamos a errar en la tarea misionera. Es muy útil para cada uno de nosotros darnos cuenta y reconocer el tiempo que estamos viviendo. Esta es una de las características del siglo XXI, la internet, las comunicaciones, ¿sí o no? Algo que crece y se mueve tan rápido, tan aceleradamente, cambios tras cambios. Apenas estamos aprendiendo a usar el celular y ya salió uno nuevo. Los jóvenes no tienen problema con esto, pero nosotros que tenemos unos añitos más, algunos siguen con su teléfono. A ver, muestren su teléfono. A ver. Vamos a ver. Estamos en el siglo XXI y todos tienen teléfono. Eso es lo más seguro. A ver, muéstreme si es verdad. Porque al sacar esto nos vamos a dar cuenta si estamos en el siglo XXI o no. ¿Hay alguno que no tiene celular? Mira que ese... Oreja grande, tiene el chicho, por eso necesita algo más grande. Todos tenemos un celular. Pero antes del 2000, la gran mayoría no teníamos este celular. ¿Cuándo fue el primer celular que usted tuvo? A ver, sea sincero. ¿Cuántos años tenía o en qué año fue? No valen los más jovencitos, ¿no? Los que tienen sus añitos. Pero no quiero decir a nadie para que no se sienta... Pineda, va. Yo sé que el que tiene es su primer celular. Vamos a ver. ¿Cuándo tuvo su primer celular? ¿Cuántos años tenía?
No, no lo tenía hasta hace ¿En qué año le calcula que tuvo? Hace 10 años. Hace 10 años, o sea que después del 2000. Hoy los chicos de 10 años dominan el celular. Yo si tengo un problema con el celular, le pido ayuda a mis hijas y me lo resuelven, ¿no? Cuando uno no sabe qué hacer, los hijos ya nacieron en el siglo XXI, nacieron en medio de toda esta comunicación, en medio de la internet, no le tienen miedo a la internet. Nosotros tenemos miedo hasta apretar el power de encender la computadora, no, a ver si le erramos y explota. A lo que se rieron es porque le pasa, ¿no? Uno le tiene miedo a ver cómo encender la computadora y los chicos no le tienen miedo porque nacieron en el siglo XXI. Y el problema es que muchas veces nosotros que le tenemos miedo a estas cosas, le queremos enseñar a los chicos de que eso es malo, de que eso es diabólico, de que eso le va a causar problemas. Y el chico no entiende. ¿Por qué? Porque ya nació en medio del siglo XXI. Es como que le querramos decir a un pez que está nadando en el agua que el agua es mala, que el agua lo va a matar, y el pez dice, pero esto es mi vida, acá nací yo. Lo que pasa es que nosotros crecimos y nacimos cuando no había agua. Y vimos crecer el río y apenas aprendemos a nadar. Algunos nos quedamos en la playa todavía disfrutando del sol, no queremos ni meternos, pero los chicos nadan en el agua. Para ellos es natural la internet, para ellos es natural las comunicaciones, para ellos es natural tener teléfono. Nosotros todavía, los más antiguos, usamos el teléfono ¿para qué? Para hablar. Pregúntele a un joven si el teléfono es para hablar. No es para hablar. El teléfono es para obtener toda la información que necesitan, entrar a internet, bajar internet y a lo sumo comunicarse con otro a través del texto. Pero no es para hablar. Y uno dice, no es para hablar. No. En esta época el teléfono no se usa para hablar. Esas son algunas de las características del siglo XXI que estamos viviendo. Los chicos manejan sin miedo. Yo todavía me acuerdo que después de grande, ya cerca de los 18 años que tenía, mis padres se pudieron comprar, como eran pastores también, ¿no? En todos lados los pastores, apenas llegamos a comprar algo por un milagro, ¿no? Y compraron un primer televisor color. Porque los televisores que teníamos antes eran blanco y negro. Los chicos deben decir, ¿blanco y negro? Sí, existían los televisores blanco y negro. Y no eran unas pantallas gigantes. Eran unas cositas así, chiquititas y gigantes para atrás. Y una pantalla media redonda, ¿sí o no? Y que hacía rayitas para arriba, ¿no? Uno estaba mirando lo mejor y empezaban las rayitas. Así que uno tenía que ir a resolver. Menos mal que éramos familias numerosas y uno podía quedarse adelante del televisor para mirar la imagen y otro se iba atrás del televisor para mover la rosquita. Entonces el que estaba adelante le decía, mamá, ay, te pasaste para el otro lado, para el otro lado. Y el otro seguía con la rosquita. ¿Sí o no? Así era. Si en algún caso los hermanos se iban y usted se quedaba solo, se la tenía que ingeniar, traer espejos, ¿no? Traer algo, ver un reflejo en la pared, ¿no? De cómo estaban las rayitas, ¿sí o no? Y ver y ahí y volvía adelante. Se acomodaba esa parte y empezaban las otras, las de costado. Otra manijita manejaba las rayitas de costado. Usted quería cambiar de canal, era todo un trabajo. Era imposible estar sentado y desde sentado cambiar. Usted se tenía que levantar, dejar todo lo que tenía. Si usted estaba con él, no había ni computadora ni nada, así que lo único posible era un libro o el diario o nada. En Argentina el mate, ¿no? Agüita, tomando mate, mirando la tele. Cuando había que hacer un cambio de canal había que dejar todo, acomodarse, levantarse, tengo micrófono, caminar, llegar al televisor y
hacer músculos, porque había una rosca redonda así, con un par donde uno lo agarraba y cambiaba el canal y hacía track, track, track. Allá teníamos 4 canales, nada que de 500 canales, 4 canales, ¿no? Y había track, 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 y ese ruido hacía, ¿sí o no? Cuando usted se pasaba no podía volver para atrás, tenía que dar toda la vuelta para llegar al mismo canal que usted quería ver, ¿sí? Esperemos que la antena que estaba puesta arriba de la casa no se haya movido con la última tormenta, porque si no, no se veía el partido, no se veía nada. Y la madre, cuando llegaba la hora de la novela, se acordaban que hubo tormenta la semana anterior. Entonces decía, anda, fíjate la antena. Prendíamos la tele y no se veía nada, anda a manejar la antena. Así que había que subir al techo. No había escaleras que lleguen al techo. Había que ingeniársela, un pedazo en el árbol, otro pedazo en el muro, colgarse de la ventana, llegar al techo. ¿Sí? ¿Estoy bien hasta ahí? ¿Estamos todos iguales? ¿Sí? Llegamos al techo y ahí empezamos a mover la antena, ¿no? Dale más, no, para el otro lado, para el otro lado. Pero como no nos escuchaba, tenía que sacar la cabeza por la ventana para que tengamos mejor comunicación de internet, ¿no? Y entonces ahí nos gritaba, más, menos, más, ahí, quédate. Bajábamos y se veía, subí de nuevo que se volvió a mover. Así que mirar la televisión era todo un trabajo. Mirar la televisión era un sufrimiento, terminaba uno sudando. Más que los jugadores que jugaban el partido, sudaba uno por todo lo que tenía que hacer. Bueno, esa es nuestra historia, ¿no? Los más jovencitos no la conocen y algunos miran así como diciendo, todo eso había que hacer. Porque hoy tienen todo acá, ¿no? Hay muchas cosas que la consiguen mucho más rápido. Nosotros tenemos más paciencia para muchas cosas y la juventud de hoy no tiene paciencia. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a recibir todo rápido. Cuando nosotros nacimos, llorábamos porque teníamos hambre. Eso no cambió. El mundo sigue igual. Todos los bebés lloran porque tienen hambre. Pero los que éramos de aquella época, cuando llorábamos a la noche, la madre nos decía, ya va. Y se levantaba. Y usted lloraba. La madre se levantaba, iba hasta la cocina, se ponía a calentar la leche. Se ponía a calentar la leche a baño María. ¿Ven cómo? Ponían una olla con agüita y adentro la mamadera, la pacha, todos los nombres que tenemos en distintos países. Ahí se calentaba la leche. Y usted lloraba. Probaba, pero no probaba, ¿se la probaba dónde? A ver las madres. Las madres del siglo pasado, ¿sabes? Se mojaba así y sabía si estaba caliente o estaba fría. Si estaba fría había que esperar un poquitito más y el bebé lloraba. Así que cuando ponía, si le había calentado mucho, había que esperar un poquito para que se enfríe, así que abría la canilla y la dejaba ahí chorrear un poquito. ¿Para qué? Para que se enfríe y esté a la temperatura justa. Mientras tanto, usted como bebé ya estaba desarmado del llanto, hasta que llegaba la mamadera y se calmaba, ¿no? A toda velocidad. Cuando llegó el microondas, que no es muy nuevito, era solamente un par de números. 27 segundos, la temperatura justa y la mamadera ya estaba quieta. El bebé solo lloraba 27 segundos. Mientras nosotros llorábamos un par de horas. Entonces los tiempos van cambiando, las situaciones van cambiando. Y con esa formación que los niños van teniendo, así son el resto de la vida. Porque ya nacieron en otro tiempo, ya nacieron en otra época. Nacieron en el siglo XXI. Debemos darnos cuenta en qué momento de la historia estamos viviendo para ser más efectivos en nuestra tarea misionera. El mundo en el que estamos viviendo tiene muchos cambios y uno de ellos, si alcanzan a ver, ¿no? Si tienen buena visión, eso tiene que ver con la población mundial. Somos
7 billones de habitantes en el planeta Tierra. Esto quiere decir que somos 7.000 millones, muchos. Y de estos 7.000 millones de personas, la mayoría viven en esa línea roja que usted ve allá arriba, que tiene que ver con los países asiáticos. La segunda línea tiene que ver con los países del continente africano, Europa, el otro que dice Latinoamérica y el Caribe, Oceanía, y el último que dice, no lo alcanzo ni... El último es América. Septentrional. Septentrional. Bueno, fíjense en dónde vive la mayoría del mundo. En Asia. Entonces, si quisiéramos saber una característica del mundo en el que estamos viviendo, es un continente o es un mundo con características asiáticas. Y en el día de hoy, aquí en los Estados Unidos, podemos ver muchísimos asiáticos en medio nuestro. Y usted se va a su país y seguramente va a encontrar asiáticos. Desde que éramos chiquitos nos decían que los chinos eran muchos, había muchos chinos. No importa de qué país sea, para todos le decimos chinos. Bueno, son muchos y en realidad la mayoría de la población en el mundo que estamos viviendo es asiática. En el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de urbanización. Por primera vez en la historia de la humanidad, la gente se va moviendo del campo a las ciudades. Cuando nosotros vivíamos aún en el siglo pasado, había mayoría de gente viviendo en el campo. Pero en el día de hoy eso ha cambiado, la gente se ha movido del campo a las ciudades. Y ahí ustedes pueden ver en esa gráfica cómo se fue cambiando del campo a las ciudades. La primera columna es la del mundo, después lo otro tiene que ver con cada continente, como para poder mirar un poquito. Pero fíjense cómo ha cambiado el mundo en los últimos años. Desde el 1990 es el color celestito, el del medio, el azul, en el 2000 y en el 2010 el más oscuro. El 29% vivía en las ciudades en 1900. En el 2010, más del 61% de la población mundial vive en ciudades. Esto va a generar un cambio en nuestra manera de hacer la tarea evangelística. ¿Por qué razón? Porque los chicos y aún los jóvenes y aún los adultos, hay muchísimas cosas del campo que no la entienden. Cuando el Señor Jesús vino a habitar en medio nuestro, nos hablaba del campo, porque en el campo vivía y hablaba de las ovejas y hablaba de la cosecha. Pregúntenle o díganle a un joven el día de hoy que le dibuje un pollo, lo dibuja sin cabeza y con papas fritas alrededor. Porque no conocen un pollo. Nos reímos, pero es verdad. Dice que un niño iba caminando había ido de visita con sus padres al país de sus padres y decía: papi, alguien colgó todas las naranjas en el árbol. Porque él conocía las naranjas solamente arriba de la mesa, no sabía que se colgaban en los árboles. La gente se mueve del campo a la ciudad, se ha movido del campo a la ciudad. Esto ha de cambiar también nuestra manera de presentar el Evangelio. No quiere decir que nadie vive en el campo, sigue habiendo mucha gente viviendo en el campo, pero la población mundial se ha movido y especialmente se ha movido a las ciudades y a muy pocas ciudades. Esto quiere decir que hay una superpoblación en solamente 10 ciudades de todo el mundo. Allí hay gente amontonada donde no conoce el nombre ni del vecino que está allí al lado. Nosotros que venimos de nuestros países latinos, aunque no hayamos vivido en el campo, conocemos un poco de la historia, de las distancias que hay entre una casa y otra. Y todo el mundo se conoce el nombre, se conoce a toda la familia. Bueno, esas características ya se están perdiendo en el mundo que estamos viviendo. Tenemos que ser conscientes también de esa realidad. Bueno, aquí hay un poco como para ver el movimiento de cada país, pero ese se lo dejo para otro día. Y la última característica que quería compartir
de este siglo XXI es que por primera vez en la historia de la humanidad, el mundo es un mundo joven. Por primera vez se pasó la línea, más del 50% de la población mundial es menor de 25 años, y especialmente en nuestros países de Latinoamérica. Por primera vez en la historia de toda la humanidad, el mundo ha cambiado. El mundo es un mundo joven. Si usted le presta atención, la gran mayoría de los multimillonarios que hay, los gobernantes en muchos lugares, son personas jóvenes. Personas que hace unos años atrás jamás llegarían a la política, ni jamás llegarían a tener los altos puestos que tienen en los negocios grandes porque son muy jóvenes. Pero en esta altura, en esta época de la historia, los jóvenes somos mayoría. Menores de 25. Ahí ya me pasé, estoy en los 40. Pero esa es una característica del mundo en el que estamos viviendo. Y tenemos que prestarle atención para poder realizar, como dice la segunda palabra, misionera, para poder realizar la misión. ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene una misión, no tiene una tarea. La iglesia es la misión de Dios. Tenemos que absorber la naturaleza de quienes somos. Como iglesia somos la misión de Dios. La frase de abajo dice, es nuestra naturaleza, no la podemos cambiar, no la podemos negociar, porque estaríamos negando quiénes somos y qué espera Dios de nosotros. Somos la iglesia, somos la misión de Dios. La Biblia nos cuenta la historia de Dios, pero especialmente nos cuenta la historia de la misión de Dios. Lo que Dios quiere hacer con el mundo, cómo Dios quiere alcanzar al mundo, cómo Dios quiere bendecir al mundo. Desde el llamado a Abraham es para bendecir a las naciones. Cristo Jesús vino por amor a todo el mundo. Dios quiere y sigue teniendo el anhelo en su corazón de alcanzar a todo el mundo. El apóstol Pedro decía, Él no se ha olvidado de la venida, está esperando para que todos le puedan conocer, para que puedan tener la oportunidad de conocerle como único y verdadero Dios. Como iglesia somos la misión de Dios. Si yo le preguntara, cuando escuchamos en la iglesia la palabra misiones o la palabra evangelismo, yo estoy seguro que pensaríamos en una actividad evangelística o en una actividad misionera. Cuando la verdad es que la iglesia no tiene actividades. Como iglesia somos iglesia. Nuestra naturaleza es ser la misión de Dios. En donde nos movemos, en donde vamos, somos representantes de Dios. Lo que decimos, lo que hacemos, de la manera que actuamos, ¿estamos reflejando a Dios o no? Por eso debemos recuperar la naturaleza del plan de Dios. La iglesia es la misión de Dios. Y yo le quisiera dejar esta frase como para que lo tengamos presente. No vaya más a la iglesia. Y dice, ¿cómo va a decir eso? No vaya a la iglesia. Sea la iglesia. Sé la iglesia. Y uno dirá, no hay mucha diferencia. Pero el que lo mira con detenimiento se da cuenta que hay mucha diferencia con ir a la iglesia o con ser la iglesia. Y todos sabemos muy bien que este es el templo donde nos reunimos y que los hermanos somos la iglesia, pero a veces perdemos de vista realmente que somos la iglesia. No salimos para evangelizar, evangelizamos cuando salimos. No es una actividad evangelística, cada vez que usted sale está evangelizando, porque su actitud en el medio que se está moviendo está compartiendo aquel amor que el Señor llenó su vida.
y poder compartir con otros. Justamente lo que nos pasa es que como pensamos en las misiones y en el evangelismo como una actividad, ese día anterior a la actividad oramos, ayunamos y hasta nos bañamos y nos peinamos para salir a hacer la tarea evangelística. Pero no nos damos cuenta que todos los días, al salir de nuestras casas, al ir a nuestro trabajo, al ir a nuestros estudios, al ir a donde nosotros nos tenemos que mover, estamos compartiendo las buenas noticias del Evangelio. Por eso tiene que ver no solamente con ir a un viaje, como dice aquí. Ser parte de las misiones es totalmente diferente a vivir misionalmente. Le doy un ejemplo. Cuando usted se cree parte de las misiones, dice esto: participa de un viaje. Hay un viaje misionero, participamos de un viaje. Pero cuando usted vive misionalmente, se da cuenta de que soy un misionero todos los días. Y algunos pueden decir, bueno, yo no pude ir a ningún viaje. No necesita irse de viaje para ser misionero. Somos misioneros todos los días en el lugar en el que estamos. Si usted se cree parte de las misiones, piensa de esta manera. Piensa que algunos son llamados a ser misioneros, a realizar esa tarea. Pero vivir misionalmente quiere decir que todos somos misioneros. Vivimos en el siglo XXI y necesitamos conocer las características del siglo XXI. Como iglesia somos la misión de Dios y debemos recuperar el concepto bíblico de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. El llamado es para todos, pero no para cualquiera. Solo aquel que tiene la capacidad y se anima a renunciar a sí mismo, entregarse por completo a Dios, es el que responde al llamado de Dios. La invitación es para todos, pero no todos estamos dispuestos a entregarnos al Señor completamente. El verdadero llamado de Dios inicia cuando conocemos la voluntad de Dios. No necesitamos escuchar una voz especial de Dios. Solamente con el hecho de saber cuál es la voluntad de Dios, allí inicia el llamado de cada uno de nosotros. La voluntad de Dios es que todos los pueblos, todas las naciones, todos los grupos étnicos le conozcan a Él como único y verdadero Dios. Esa es la voluntad de Dios. Allí se inicia nuestro llamado. En esa dirección tenemos que caminar cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida. La tercera palabra de esta meditación tiene que ver con la generación, especialmente en el tiempo que estamos viviendo. Esta frase es una frase que siempre me ha golpeado, porque nos damos cuenta de alguna manera lo frágil del testimonio que tenemos en nuestras manos, la responsabilidad que cada uno tenemos delante del Señor. Al darnos cuenta que la iglesia siempre está a una generación de morir. Porque si no pasamos la antorcha del Evangelio a la próxima generación, ellos no podrán pasar esta antorcha a la siguiente. Es como un eslabón muy débil, una responsabilidad muy grande que tenemos. La gran pregunta es, ¿cómo compartimos el Evangelio en el mundo que estamos viviendo? Sin ninguna duda hay cosas que debemos cambiar. El mensaje es el mismo. El mensaje no se cambia, el mensaje no se negocia. Pero la manera de presentarlo necesariamente tiene que cambiar, porque el mundo es totalmente distinto. El grave error que muchas veces podemos llegar a cometer es cuando queremos mezclar el Evangelio, mezclar las palabras, y en realidad lo que cambiamos son los conceptos bíblicos, el verdadero mensaje. Eso no se debe tocar.
Pero debemos conocer tan bien los principios bíblicos, tan bien el mensaje del Evangelio, para poder cambiar las palabras en el idioma que se entiende, en la lengua que se entiende, en los tiempos en los que estamos viviendo. Cada uno de nosotros sabemos que debemos contextualizar el mensaje. Y si muchas veces nos cuesta entender el mensaje dentro de las iglesias, imagínense fuera de las iglesias. El mundo en el que vivimos hoy habla de una manera diferente. Debemos ponernos en las poderosas manos de Dios, porque solamente la tarea misionera la podemos realizar por el poder de Dios. No lo vamos a hacer por nuestra fuerza, no lo vamos a hacer por nuestras estrategias, no lo vamos a hacer por el esfuerzo que nosotros hagamos. Solamente se puede hacer por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Dios nos provee el Espíritu Santo para que podamos realizar la tarea. No hay otra manera, no se puede vivir la vida cristiana si no es bajo el poder del Espíritu Santo. Si vemos las metas, los planes que Dios tiene para nosotros, es imposible que los cumplamos. Pero son posibles, porque el mismo Dios que nos ha enviado también nos ha dado el poder para poder hacerlo, para poder realizarlo. La promesa de Dios es estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a poder realizar la tarea misionera en esta generación, en este siglo XXI, solamente cuando el Señor nos manda, cuando el Señor nos llena, cuando dejamos obrar al Señor en cada uno de nosotros. El Señor le dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa del Padre, hasta que el Espíritu Santo no haya venido sobre vosotros. Y recién allí me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es bajo el poder de Dios que la tarea misionera se puede realizar. Pero debemos reconocer el tiempo en el que estamos viviendo. Debemos reconocer que no es una tarea para realizar, que somos la iglesia de Dios, que somos la misión de Dios. Y que a esta generación, solamente a esta generación, le podemos transmitir el Evangelio los que vivimos en esta generación. Jóvenes que están aquí presentes, ustedes que conocen a esta generación, porque son esta generación. Sus compañeros de escuela nos necesitan, porque todos necesitamos de Dios. Pero a nosotros nos va a costar mucho realizar la tarea, porque somos del siglo pasado. Pero sobre ustedes cae la responsabilidad, la antorcha poderosa que Dios nos ha dado, de poder compartir el Evangelio de paz, el Evangelio de amor, las buenas nuevas, las buenas noticias. Por eso dice la palabra de Dios: qué hermosos son los pies de aquel que anuncia las buenas noticias. El mundo necesita a Dios. Y nosotros que le conocemos, tenemos que darlo a conocer. Una luz no se enciende y se coloca debajo. La luz de Dios que brilla en cada uno de nosotros es para ponerla en alto, para que todos la vean y para que glorifique a Dios, para que nuestras buenas acciones den a conocer al único y verdadero Dios. No podemos ocultarnos, no podemos escaparnos, no podemos negar quiénes somos. Porque en el nombre del Señor somos la generación misionera del siglo XXI. No importa la edad que tengamos, somos la generación, esta generación de este tiempo de Dios, en este instante de la historia de la humanidad, para compartir las buenas noticias
del Evangelio. En cada lugar que nos movemos, en cada lugar que estamos, que la luz de Dios brille en cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos dé la sabiduría y el poder para realizar la tarea en este siglo XXI que estamos viviendo. Que el Señor nos bendiga. Amén.